Mi suegra le dice a toda la familia que soy una tonta, pero algo de razón tiene porque no me había dado cuenta del oscuro secreto de mi prometido para casarse conmigo. Mi futura suegra realmente ha cruzado la línea, y la forma en que ha reaccionado la familia me ha hecho verlos de otra manera. Cuando me presentaron a mi futura suegra hace 2 años, pensé que le agradaba. Honestamente, no tenía idea de que albergara tales sentimientos hacia mí. Al principio, no entendía por qué de repente me consideraba tonta o por qué se burlaba de mí frente a toda su familia, especialmente cuando algunas personas se rieron. Esto fue un golpe a mi autoestima y me dejó llorando. Ocurrió cuando visité a la familia de mi prometido para el almuerzo dominical. Su madre me había estado invitando desde hacía un tiempo, pero yo solía estar ocupada trabajando. Mi prometido tuvo que trabajar ese domingo, pero me animó a que fuera a visitar a sus padres porque no quería que pasara el día sola. Pensé que era una buena idea, así que esa mañana preparé una cazuela, me vestí bien y visité a su familia. Había mucha gente, tíos, tías, primos, y todos fueron muy amables. Lo estaba pasando bien. Después de un almuerzo delicioso, me quedé en la casa, charlando con algunos familiares. La abuela, que estaba en cama, me pidió si podía llevarle una manta extra del cuarto de huéspedes. El cuarto de huéspedes estaba justo al lado de la sala de estar de arriba, donde mi suegra y algunas tías estaban sentadas, y pude oír cada palabra que decían. Al pasar, no presté mucha atención, hasta que escuché mi nombre. Pensé que debía estar equivocada, porque no había forma de que mi suegra me estuviera llamando tonta. Me detuve y escuché con atención, y lo que oí me cambió la vida. Todo lo que pensaba que sabía sobre mis suegros fue reemplazado por una profunda desconfianza. ¿Habían estado fingiendo tolerarme mientras todo este tiempo pensaban que yo era una chica tonta? Mi suegra dijo que yo era bastante tonta y que le sorprendía que mi prometido estuviera siguiendo adelante con la boda. También dijo que sentía pena por mí porque no me daba cuenta de lo estúpida que era. Algunas personas se rieron y comentaron que la ignorancia es felicidad. ¿Estaban insinuando que yo era demasiado tonta para ver lo que estaba pasando? Puede que no haya sido la mejor estudiante, pero sabía que no era tonta, ni intelectual ni emocionalmente. Me considero una persona equilibrada que ha logrado cosas por sí misma. No entendía de dónde venía todo esto, y me dolió profundamente, especialmente cuando comenzaron a reírse. Sentí un nudo en el estómago y no pude quedarme ahí más tiempo. Fui rápidamente al cuarto de la abuela, le di la manta, me despedí y me fui sin hablar con nadie más porque estaba muy alterada. Temía que, si intentaba hablar con mi suegra, perdería el control. En el camino a casa, no podía dejar de pensar en la visita. ¿Me estaba perdiendo algo aquí? ¿Era realmente tan tonta como una piedra y no podía verlo? ¿Qué había hecho para que pensaran de mí de esta manera? Los pensamientos me inquietaban profundamente, y tan pronto como vi a Francis, tuve que hablar de ello. Cuanto más le contaba a mi prometido, más emocional me ponía, hasta que finalmente rompí a llorar. Él me consoló y me aseguró que no era tonta y que su madre estaba fuera de lugar. Admitió que ella no era mi mayor fan, pero que me toleraba por él. Deseaba que se hubiera comportado mejor en mi presencia, pero sabía que eso era pedir demasiado. Me dijo que no perdiera el tiempo pensando en sus comentarios, recordándome que yo era hermosa e inteligente, y que él era afortunado de casarse conmigo. Sus palabras me tranquilizaron, y esa horrible tarde rápidamente pasó al fondo de mi mente. Esto es lo que amo de mi prometido, me hace sentir bien conmigo misma y me ayuda a verme de una forma en la que nunca me había visto antes. Incluso mis peculiaridades son hermosas para él, y cada día me dice una nueva razón por la que me ama. No puedo esperar a casarme con este hombre. Casi me había olvidado del incidente de aquella tarde de domingo cuando recibí una llamada de mi suegra. Contesté distraídamente, solo para sorprenderme con la hostilidad en su voz. Dijo que llamaba para disculparse por lo que había dicho el domingo, después de que Francis la confrontara y le dijera que sus palabras me habían lastimado. Sin embargo, agregó que podría haberla confrontado en lugar de correr hacia Francis. Me advirtió que si quería jugar ese juego, no ganaría. Francis era su hijo, y el hecho de que lo hubiera hecho reprenderla no significaba que tuviera algún poder sobre él. No estaba tratando de interponerme entre ellos en absoluto, simplemente estaba molesta por lo que ella había dicho de mí. Era completamente falso. Mi suegra entonces me dijo que no iba a perder el tiempo discutiendo el asunto y que algún día entendería por qué había dicho lo que dijo sobre mí. Sus palabras me dejaron confundida, haciéndome preguntarme si había algo que me estaba perdiendo. ¿O simplemente estaba siendo grosera y molesta porque Francis me defendió? Me sorprendió que me defendiera, considerando cuánto adora a su madre. Asumí que solo me había consolado para que el asunto se calmara, no que realmente la confrontaría. El hecho de que se enfrentara a ella me hace amarlo aún más. Por eso me voy a casar con él, me hace sentir amada y protegida, y me he sentido así desde que comenzamos a salir hace 3 años. Cuando conocí a Francis, mi autoestima estaba por los suelos.
Acababa de romper con mi ex y estaba pasando por un mal momento. Había dejado de cuidar de mí misma, ni gimnasio, ni maquillaje, solo pasaba los días sin mucho esfuerzo. Apenas sonreía. Entonces llegó el día de San Valentín, y estaba de muy mal humor. Lo último que quería era ver parejas felices, flores y chocolates por todas partes. Estaba sentada sola en un café, leyendo, cuando un hombre se acercó a mí. Me preguntó si podía hablar conmigo por un momento. Lo miré con desconfianza, sin decir nada, pero él continuó. Me dijo que me había visto desde el otro lado del café y había notado que me veía triste. Dijo que ninguna mujer hermosa merecía verse triste en San Valentín, luego me dio un lirio blanco y me deseó un gran día. No pude evitar sonreír, mi primera sonrisa del día. Él elogió mi sonrisa, y le dije que sí, estaba teniendo un día terrible, pero su flor lo había mejorado. Hablamos un rato, y luego regresó a su mesa. Después de conocerlo, no podía dejar de pensar en el guapo chico que había alegrado mi día. Traté de hacer que esa flor durara el mayor tiempo posible, pero eventualmente se marchitó, y mi esperanza de volver a verlo se desvaneció con ella. Volví al café esperando verlo, pero nunca lo encontré, hasta un día. Iba camino al trabajo y vi un camión de mudanza al otro lado de la calle. Apenas presté atención hasta que escuché un silbido. Instintivamente, giré hacia el sonido, y ahí estaba él, mudándose al otro lado de la calle. De todas las coincidencias, esa fue la más grande. Se convirtió en mi vecino, y pronto empezamos a salir, gracias a una serie de eventos afortunados. Ahora, me voy a casar con el amor de mi vida, el hombre que restauró mi esperanza en el amor cuando pensé que estaba perdida. A veces pienso que él fue enviado a mí, dado lo divino que fue nuestro encuentro. De todos los vecindarios en la ciudad, él terminó al otro lado de la calle. Pero, claro, ninguna historia de amor es perfecta, especialmente con su madre en el cuadro. Ella sigue metiendo dudas en mi cabeza, y últimamente no puedo evitar preguntarme si nuestra relación es tan perfecta como alguna vez pensé. Por eso estoy aquí. ¿Es correcto dejar que mi suegra me haga dudar? Si es así, ¿cómo puedo detenerlo? ¿O simplemente estoy pensando demasiado en toda esta situación? No sé qué hacer, así que, por favor, ayúdame con esto. Actualización 1. 2 semanas después, realmente me siento estúpida. Quizás mi suegra tenía razón. ¿Cómo podría pensar siquiera que un hombre maravilloso como Francis podría amarme genuinamente? Empiezo a sentir que solo soy un reemplazo de la chica que nunca pudo tener, aunque él jura que eso no es cierto. Estoy dividida entre lo que debo creer, y estoy considerando seriamente si quiero seguir adelante con esta boda o no. 2 semanas después de escuchar las hirientes palabras de mi suegra, me invitó de vuelta a su casa como una especie de ofrenda de paz, pidiéndome que tomara un café con ella. En contra de mi mejor juicio, acepté. Me sugirió dejar el pasado atrás, y luego pasó la tarde haciéndome preguntas, diciendo que quería conocerme mejor. Parecía que estábamos progresando hasta que me preguntó si quería ver el antiguo cuarto de Francis. Me sentí incómoda y le dije que parecía demasiado privado, pero ella insistió en que era una tontería pensar así, agregando que tal vez descubriría más cosas sobre él para amar. La curiosidad me ganó y decidí mirar. La habitación era bastante normal y nada realmente llamó mi atención, hasta que encontré un cajón lleno de cartas. No iba a leer ninguna de ellas, pero una carta que sobresalía llamó mi atención. Las palabras mi amor resaltaban, así que leí las primeras líneas y me quedé atónita. Quienquiera que haya escrito la carta tenía una hermosa caligrafía y expresaba un amor intenso y sincero por él. Hablaba de cómo no podía esperar a casarse con él y tener hijos, y terminaba diciendo cuánto lo amaba. Cuando miré la fecha, me sorprendí, era solo unos meses antes de que Francis y yo nos conociéramos. ¿Quién era esta María y por qué nunca había oído hablar de ella? Si solo era una exnovia, ¿por qué no la había mencionado? No tenía sentido. Traté de no pensarlo demasiado y volví a guardar las cartas, pero esa noche mencioné casualmente su nombre a Francis. Su reacción fue inmediata, se enojó y exigió saber por qué había estado revisando sus cosas. Traté de explicarle que su madre me había animado, pero no quiso escuchar. Dijo que no me gustaría que él revisara mis cosas privadas, y desestimó mis preocupaciones. Cuando le pregunté por qué María le escribía tan cerca de la fecha en que empezamos a salir, él explicó que era una carta que llegó más tarde debido a un atasco en el sistema postal, y que no la había recibido hasta años después de que fue escrita. Dijo que María era una antigua novia de la secundaria, con la que no había tenido contacto en años. Pero aún así, no podía creer que estuviera celosa por una carta antigua. Me acusó de tener serios problemas y dijo que necesitaba madurar, llegando al punto de sugerir que podría posponer la boda. Nunca me había hablado tan irrespetuosamente antes. Sé que estuve mal al revisar sus cosas, pero su falta de consideración me dolió, y su amenaza de posponer la boda me pareció sospechosa. ¿Todavía tenía sentimientos por ella? ¿Realmente estaba equivocada al querer saber sobre esta mujer que una vez fue tan importante en su vida?
Ahora soy yo quien está reconsiderando la boda. Claramente, no conozco a Francis tan bien como pensaba. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización, y las cosas se han calmado un poco. Francis y yo no hablamos durante unos días después de que encontré las cartas. Honestamente, tenía muchas cosas en la cabeza y no pensé que hablar con él de inmediato ayudaría. Así que acudí a mis amigos en busca de consejo, y todos tenían opiniones distintas sobre la situación. Una amiga pensaba que estaba reaccionando exageradamente. Me señaló que la relación de Francis con María sucedió hace años, y como él no me conocía en ese entonces, no debería importar. Además, no tenía idea de lo que él podría haberle respondido, y no es como si estuviera engañándome. Entendí su punto, pero aún así no me sentía cómoda con que él hubiera guardado esas cartas en secreto. Habíamos hablado abiertamente sobre nuestras relaciones pasadas para evitar sorpresas, pero él nunca mencionó el nombre de María. Me hizo preguntarme si aún tenía sentimientos por ella, y esa idea seguía rondando en mi cabeza. Mis amigos me aconsejaron tener una conversación honesta con él. Me recordaron que no debería acercarme a él enfadada, tal vez había una razón por la que no había hablado de ella. Quizás ella le rompió el corazón, y él no quería revivirlo. Después de pensarlo, me di cuenta de que probablemente tenían razón. Mis cambios de humor recientes y las dudas sobre Francis parecían fuera de lugar para mí. Quizás el estrés de planear la boda me tenía al límite. Aún así, las palabras de mi suegra seguían rondando en mi cabeza. Ella había plantado esta idea de que él podría seguir enamorado de María y que yo solo era un reemplazo. Una parte de mí incluso quería conocer a María, para verla por mí misma. Pero al dar un paso atrás, me recordé a mí misma que yo era quien tenía el anillo y quien se iba a casar con él, no ella. Cuando finalmente me senté con Francis, él fue comprensivo y me aseguró que ya no veía a María de esa manera. Me explicó que no había hablado de ella porque su ruptura fue dolorosa para él. Al escuchar eso, inmediatamente me sentí terrible por haber dudado de él. Me disculpé y le dije que haría lo que fuera necesario para compensarlo. Francis fue tan comprensivo y amable, reconoció que había estado bajo mucho estrés últimamente y entendió completamente por qué había reaccionado de la manera en que lo hice. Luego mencionó que probablemente su madre era la culpable de toda esta situación. Probablemente, sabía sobre las cartas en su habitación y me había llevado intencionalmente hasta allí, esperando que las encontrara y causara fricción entre nosotros. En ese momento, todo tuvo sentido. Fue solo otra de sus tácticas. Esta vez, sin embargo, le dije que no la confrontara. Seguramente solo quería crear drama entre nosotros, pero su plan fracasó, ahora somos más fuertes que antes. Casi no puedo creer que me dejara engañar por uno de sus trucos, especialmente cuando pensé que realmente quería hacer las paces. No entiendo por qué me tiene tanta antipatía, siempre he sido amable y respetuosa con ella y con toda la familia. Nunca antes había experimentado este tipo de fricción con la familia de una pareja, así que es algo nuevo y doloroso, especialmente porque es con el hombre con el que estoy a punto de casarme. Pero estoy decidida a no dejar que esto me afecte. Quiero mirar hacia adelante a nuestra boda y a nuestro futuro juntos. Muy pronto, seré la mujer más afortunada del mundo cuando seamos declarados marido y esposa. Actualización 3. Ha pasado un mes, y regreso con lo que podría ser la revelación más devastadora hasta ahora. ¿Recuerdan cuando pensé que la madre de Francis estaba simplemente celosa e intentaba interponerse entre nosotros? Retiro cada palabra. Había una razón para sus celos, una que apenas puedo comprender. No puedo creer que estuviera tan ciega, tan absolutamente engañada por todo lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Cuando ella me llamó estúpida, creo que algo de razón tenía, porque efectivamente estaba ciega ante lo que realmente estaba pasando. Todo se desmoronó hace unos días, mientras Francis y yo estábamos finalizando los preparativos de nuestra boda. Hemos estado mudando sus cosas a mi casa, ya que es más grande y más adecuada para empezar nuestra vida juntos. La heredé de mis padres y ha sido perfecta para nosotros, o eso pensaba. Francis estaba en el trabajo y yo supervisaba a las personas de mudanza cuando uno de ellos accidentalmente dejó caer una caja. Todo su contenido se esparció en la calle, así que me apresuré a recogerlo todo, esperando que nada frágil se hubiera roto. Fue entonces cuando las vi, fotos, esparcidas por toda la carretera. Las recogí, y mi corazón se detuvo. Eran fotos de Francis y de mí, excepto que no era yo. Eran fotos de Francis con alguien que se veía igual a mí. Miré la parte de atrás de una foto y vi el nombre Francis y María, junto con una fecha de hace 10 años. Mi mente comenzó a correr, esta debía ser la misma María de la que había averiguado antes, la que había escrito esa carta. Pero, ¿por qué era una imagen idéntica a mí? Guardé las fotos y enfrenté a Francis esa noche cuando regresó del trabajo. Se quedó atónito al ver que las había encontrado. Cuando le exigí una explicación, se quebró. Nunca lo había visto tan vulnerable. Entre lágrimas, me dijo que María,
la mujer en esas fotos, ya no estaba viva. Había fallecido en un accidente de auto hace varios años, y esa última carta que había visto era algo que recibió tiempo después de su muerte. Admitió que la amaba profundamente y que no había podido sobrellevar su pérdida. Confesó que pensó que estaba perdiendo la razón por el dolor hasta el día en que me vio en aquel café. Explicó que, aunque era un poco diferente, yo era su réplica exacta. Supo que tenía que conocerme, para mantener viva su memoria de alguna manera. Por eso se presentó ese día y hasta encontró un lugar para vivir enfrente del mío. Dijo que yo era su segunda oportunidad de amar, una forma de mantener a María con él. Fue entonces cuando me cayó la ficha, los sutiles cambios, la forma en que me había animado a adoptar un estilo en particular, incluso las joyas que me regaló y que pensé que simplemente eran de su gusto. Sin darme cuenta, me había estado vistiendo, moldeando a la imagen de María, intentando inmortalizarla a través de mí. Y me di cuenta de algo desgarrador, probablemente nunca me amó a mí, seguía enamorado de María. En ese momento, sentí una tormenta de emociones, rabia, traición, y una dolorosa realización de que había sido un reemplazo todo este tiempo. Lo eché de la casa y le dije que no quería volver a hablar con él. Durante días, ha estado tratando de comunicarse conmigo, de explicarse, de disculparse. Pero no puedo enfrentarme a verlo ni escucharlo. He pasado días llorando, enfureciéndome y cuestionando todo sobre mí y sobre mis decisiones. Ahora todo tiene sentido, porque su madre me llamó estúpida y me advirtió, y porque en todo este tiempo Francis no me había llevado a conocer su habitación. Ella lo sabía. Sabía que yo era un reemplazo para él, una sombra de María en sus ojos. Y ahora, me siento como la persona más tonta del mundo, enamorada de un hombre que solo veía a otra persona en mí. Esta podría ser mi última actualización. No sé hacia dónde ir desde aquí, pero sé una cosa, merezco un amor real, no ser el recuerdo de alguien más. Actualización 4. Primero, quiero agradecerles a todos por el apoyo de estos últimos meses. Ha sido increíblemente difícil aceptar la realidad de quién era la persona con la que estaba comprometida. Después de echar a Francis de mi casa, finalmente hablé con él. Le dije que nuestro compromiso se había terminado, y él pasó a recoger sus cosas. Ni siquiera quería escuchar lo que tenía que decir. Este fue un secreto enorme que guardó, y el hecho de que lo escondiera significaba que probablemente nunca tuvo la intención de decírmelo. Si no hubiera encontrado esas fotos, me habría casado con él, sin saber que me veía como su segunda oportunidad con María. Comencé a cuestionarme todo lo que alguna vez hizo o me dijo. ¿Había sido genuino? ¿Había salido de su corazón o había sido un intento vacío de traer de vuelta a la mujer que realmente amaba? No quería saber más, porque era demasiado doloroso. Después de algunas súplicas, él se mudó del otro lado de la calle, y pensé que finalmente había escuchado lo último de él. Eso fue hasta que su madre se comunicó conmigo de forma inesperada. Me llamó, pidiéndome que volviera con él. Al parecer, él había tenido una crisis nerviosa después de nuestra ruptura, incluso culpándola a ella de todo. Su familia casi lo ingresa en un centro de salud mental, y confesó que en parte era su culpa por plantar la semilla de la duda en mi mente. Admitió que desde el principio había estado celosa de María debido a la forma en que Francis había sido tan devoto a ella, apenas teniendo tiempo para nadie más, ni siquiera para su propia madre. Cuando María falleció, pensó que podría tener a su hijo de vuelta. Pero luego, cuando me conoció y notó cuánto me parecía a María, sus celos regresaron. Me resentía por traer de vuelta la obsesión de Francis. Pensó que si podía alejarme de su vida, él finalmente sanaría y se reconectaría con ella. Pero ahora que él la había cortado de su vida por completo, ella me rogaba que volviera con él, como si yo pudiera, de alguna manera, traer estabilidad a ambas vidas. Le dije exactamente cómo me sentía, que la única forma en que Francis encontraría paz sería a través de terapia. Claramente, no había hecho el duelo de manera adecuada y estaba usándome como una forma de evitar confrontar su dolor. Eso no es saludable, y no es algo que yo pudiera arreglar. No podía estar con alguien que ni siquiera me amaba a mí por mí misma. También le pedí que le dijera que dejara de enviarme mensajes. Estaba intentando seguir adelante, y esos mensajes solo seguían reabriendo heridas. He comprendido que yo también perdí a alguien, el hombre con el que pensaba pasar mi vida. Pero ahora, cada vez que pienso en Francis, me enferma saber que solo me quería porque le recordaba a ella. Merezco a alguien que me vea por quien soy, no como un reemplazo. Eso es todo lo que tengo por ahora. No sé qué me depara el futuro, pero estoy trabajando en sanar. Gracias de nuevo por su apoyo. Actualización 5. Esta será, definitivamente, mi última actualización. Quiero cerrar este capítulo de mi vida y compartir lo que ha ocurrido desde la última vez que escribí aquí. Si has seguido mi historia, sabrás que terminé mi compromiso con Francis luego de descubrir que, en realidad, él me veía como una especie de reemplazo de su antigua pareja fallecida, María. Después de nuestra ruptura, él pasó un tiempo en un centro de salud mental.
Para cualquiera que esté buscando un cierre y se pregunte cómo ha continuado todo, aquí están los detalles. Quiero advertirles que esto será algo doloroso, y aprecio que estén aquí para leerme. Lo más difícil de contar es esto: mi exprometido, Francis, se quitó la vida hace aproximadamente un mes. Recuerdo la última conversación que tuve con su madre. Me había suplicado que volviera con él, esperando que mi presencia en su vida pudiera sanarlo y devolverle algo de estabilidad. Pero la verdad es que mi corazón y mi mente ya no estaban en eso. No quería ni podía ser una sustituta de María para alguien que necesitaba terapia, duelo y un proceso interno que yo no podría brindarle. Pensé que si yo regresaba, solo sería un parche sobre heridas mucho más profundas que nunca iban a sanar así. No puedes reemplazar a una persona con otra, no es justo para nadie, ni sano tampoco. Mi suegra, aunque no lo entendía, eventualmente dejó a Francis en el centro un tiempo más, y cuando finalmente salió, varios amigos en común me dijeron que parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos, a una versión más tranquila de sí mismo. En ese momento, eso me dio paz. Pensé que él podría encontrar algo de alivio y volver a reconstruir su vida, quizá de una forma más sana. Sin embargo, como me enteré después, esa estabilidad fue temporal. Aunque continuaba en terapia y parecía seguir adelante, sus amigos me contaron que la depresión de Francis regresó con fuerza. Era como una sombra que lo rodeaba, y con el tiempo se volvió una constante que él intentaba soportar solo. Al final, me enteré de que hace aproximadamente un mes, Francis se quitó la vida. Las palabras de sus amigos en común fueron devastadoras y me hicieron sentir un dolor que no sé describir. Mi primera reacción fue una mezcla de dolor y culpa. Aunque sabía que la decisión de terminar nuestro compromiso había sido lo mejor para mí y mi bienestar, me atormentaba el pensamiento de si mi partida contribuyó a su desesperación final. No quiero decir que lo hubiera cambiado todo, que hubiera estado a su lado solo para evitar este desenlace, porque sé que eso tampoco sería justo. Aún así, es un peso difícil de llevar en la conciencia. Esta era una persona con la que estuve a punto de casarme, alguien a quien amé profundamente en algún momento, aunque el amor de él hacia mí no era del mismo tipo. Me duele pensar en cuánto sufrió en silencio, y que, a pesar de nuestros intentos de encontrar claridad y de los intentos de su familia y amigos, al final no pudo encontrar una salida. Es extraño cómo la vida puede cambiar tanto en cuestión de meses. Hace poco tiempo estaba planeando una boda y pensando en construir un futuro juntos. Ahora, me encuentro aquí hablando de una pérdida que me deja, de alguna manera, con una gran lección. A quienes están leyendo esto y se sienten desesperados, quiero decirles que el dolor no es eterno y que hay formas de superarlo, aunque a veces parezca imposible. Por favor, busquen ayuda, hablen con alguien, hagan lo necesario para encontrar un pequeño rayo de luz. En cuanto a mí, conocí a alguien. Llevamos saliendo 3 meses, y aunque he sido cautelosa, también me he permitido ser vulnerable con él. Sabe toda mi historia, y me he asegurado de que no haya sombras del pasado. Su madre también ha sido cálida y acogedora, algo que, después de toda esta experiencia, valoro más de lo que podría haber imaginado antes. Sé que este final no es completamente feliz ni completamente triste. Es más bien un cierre agridulce de una etapa que me transformó de muchas maneras. Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje, a quienes me leyeron y me apoyaron. Aprecio sus palabras, y sus mensajes me ayudaron a encontrar un poco de consuelo en los momentos más oscuros. Gracias por estar ahí.